Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos las reglas del conflicto. Leemos para memorizar 1 de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en 1 de Reyes capítulo 18, versículo 19 en adelante, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el Monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses, que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana, detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban. En realidad había algo más. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se les ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Un ángel demorado. Como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Semejante conflicto angélico es evidente de que Dios no está usando todo su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y poder genuinos, que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico desde las cuales operan incluso los ángeles de Dios. En cierto sentido, comprender estos límites puede no ser difícil si captamos la idea de la que ya hemos hablado, de que Dios obra solo por amor y que el amor no a la coacción es el fundamento del gobierno. Esta idea, la que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor, pueden ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto. El dragón de Apocalipsis. La perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico aparece sintetizada en el libro de Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El dragón Satanás no solo combate a Dios y sus siervos, sino que también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. El dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. A esta bestia del mar se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. De este modo, Satanás, el dragón, concede a una bestia un poder político religioso terrenal, poder y autoridad para gobernar. Este poder es el ejército en el fin de usurpar el culto debido a Dios. La bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo. Esta autoridad y jurisdicción mundiales son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Sin embargo, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluidos los límites temporales. Alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe
que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Además, los acontecimientos descritos en el Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales, proféticas que muestran límites específicos. El reinado de estas fuerzas malignas, por cierto, Dios triunfa, finalmente enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Aunque nos resulta difícil percibirlo ahora, finalmente el bien triunfará para siempre sobre el mal. El caso de Job en el libro de Job se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando aún lo incitaste contra él para que lo arruinares sin causa? Job capítulo 2. De estos versículos se desprenden muchos detalles significativos. En primer lugar, se presenta una escena de conflicto celestial, no un mero diálogo entre Dios y Satanás, ya que hay otros seres celestiales implicados. En segundo lugar, en cierta disputa, señalada por el hecho de que Dios pregunta a Satanás a considerarlo a Job. ¿Ha considerado a Job para qué? La pregunta tiene sentido en el contexto de una disputa mayor. En tercer lugar, mientras que Dios declara a Job irreprochable, recto y respetuoso para con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios solamente porque el Señor lo protege. Esto equivale a una calumnia contra el carácter de Job y también contra el de Dios. Cuarto, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Esto indica que existen algunos límites para Satanás, las reglas del conflicto, y que éste aparentemente ha intentado dañar a Job. Dios responde a la acusación de Satanás ante el conflicto celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero solo dentro de ciertos límites. Primero le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe hacerle daño. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios permite que Satanás aflija físicamente a Job, pero no al punto de quitarle la vida. Satanás trae numerosas calamidades sobre la causa de Job, pero este continúa en cada caso bendiciendo el nombre de Dios, demostrando así la falsedad de las acusaciones de Satanás. Esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas. Pero si quien Dios viole los principios sagrados inherentes al amor, el fundamento de su gobierno, del universo y de los seres inteligentes en él. Estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrecen una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo se desarrolla aquí en la tierra, el gobernante temporal de este mundo. Vimos en lecciones anteriores que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico, pero esta es temporal y está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Esas reglas del conflicto no solo limitan las acciones del enemigo, el diablo y sus secuaces, sino también la elección de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente en la jurisdicción del enemigo. Puesto que el Señor es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, también ha limitado su propio curso de acción, sin que ello implique una disminución de su poder. Leamos Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz de las tinieblas, originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno.
Estos límites incluyen al menos 1, la concesión del libre albedrío a las criaturas, y 2, las reglas del pacto en cuanto al conflicto que desconocemos por el momento. Tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir o eliminar inmediatamente el mal en este mundo. Así vemos que el mal y el sufrimiento continúan, lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios se ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son, hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Límites y reglas en el conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Un conflicto así no puede resolverse simplemente con poder, sino que requiere una demostración. Si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una oposición de poder, la mejor y quizá la única manera de tratar con ellas sería permitir una investigación libre y justa, abierta, si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor. ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con las ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas, según Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no puede hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Este texto muestra que la acción divina puede estar íntegramente relacionada con factores como la fe y la oración. Parece existir ciertos límites o reglas de juego relacionadas dinámicas con aspectos como la fe y la oración. En otras partes vemos abundantes pruebas de que la oración marca la diferencia en este mundo al abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien, Dios, y el mal, el diablo. Ello explica que pueden ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas, aunque hay muchas cosas que desconocemos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.